Muy buenos días, muy buenas tardes. Dios tenga en su vida misericordia y le llene de bendición a usted y a su familia y todo lo que en su entorno se encuentra. Gracias a Dios por la oportunidad y la bendición de estar en este lugar para adorarle, para bendecir y engrandecer el nombre del Señor. Celebremos con gratitud a nuestro Dios cantando el himno número 1, que se titula Solo a Dios la gloria. Ofrezcamos a Dios este culto a través de una oración, poniendo a sus pies todo y cada uno de los dones, talentos, gozo, alegría, bendiciones que Dios nos ha dado. Oremos al Señor. Querido Padre, Dios bendito, alabado, glorificado y reconocido en gran manera seas en estas horas. Venimos con gratitud delante de ti por el día tan precioso que nos has regalado para adorarte. Te alabamos y te bendecimos reconociendo, Señor, tu grandeza, tu amor y tu misericordia en medio de tu pueblo. En estas horas de esta tarde nos encontramos bendecidos ante la oportunidad de alabar y glorificar tu nombre santo. Te ofrecemos este tiempo, Señor, acéptalo para que nuestros cantos, la lectura de tu palabra, la meditación, todo y cada uno de los actos de fe aquí, Señor, ofrecidos delante de ti, suban como perfume grato y agradable en un sacrificio vivo y santo delante de ti. Gracias, Padre, por la oportunidad y el privilegio concedido como hijos tuyos de venir delante de tu presencia en este día para ofrecerte, Señor, culto a tu nombre. Gracias por este momento y por darnos la oportunidad de estar ante tu presencia. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a continuar con el orden de nuestro culto y vamos a tener ahora, abriendo nuestras Biblias, vamos a tener la lectura bíblica en el Salmo 84.
Salmos número 84, abramos nuestra Biblia y leamos este salmo delante de nuestro Dios en este momento. Y esta lectura la vamos a tener a cargo de nuestra hermana Socorro, Salmos 84. Buenas tardes, hermanos. Vamos a leer el Salmo 84 alternando. Primero yo y luego ustedes, por favor. Gracias. Anhelo por la casa de Dios. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos, cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido. Porque sol y escudo es Jehová, Dios. Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Bien, vamos a entonar el himno número 5 de Gloria en Gloria.
les damos la cordial bienvenida a cada uno de ustedes aquí en la iglesia y también a los que están conectados al Facebook. Vamos a felicitar a los cumpleañeros de esta semana. ¿No hubo cumpleañeros? Pues entonces pasamos al himno 405 para saludarnos a distancia. Pues en este mundo paz y amor tendremos, pues en este mundo paz y amor tendremos, unidos, siempre unidos, tomados de la mano, iremos por el mundo cantando al Señor, la gloria de Jesús a fin resplandecerá, y el mundo llenará de amor y paz. Unidos, unidos en uno, reunidos, unidos, unidos en uno, reunidos, pues en este mundo paz y amor tendremos, pues en este mundo paz y amor tendremos, unidos, siempre unidos, tomados de la mano, iremos por el mundo cantando al Señor, la gloria de Jesús al fin resplandecerá, y al mundo llenará de amor y paz, y al mundo llenará de amor y paz, y al mundo llenará de amor y paz. Bueno, ahorita nos vamos a acercar a Dios y le vamos a confesar nuestros pecados. Ahí en su lugar, por favor. Buenos días, hermanos. La palabra de nuestro Dios dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postero, en la cual vosotros os alegráis con ahora un poco de tiempo, si es necesario que tengáis ser afligidos en diversas pruebas. Vamos a tener la oración de intercesión. Vamos a cerrar nuestros ojos. Señor y Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, y en todo lugar, en esta mañana te estamos dando gracias porque nos has permitido ver la luz del nuevo día. Nos has permitido estar en tu casa de oración también, igualmente con los hermanos que están conectados desde sus casas, Señor. Gracias porque ellos han estado también bien de salud, igualmente que los que estamos aquí reunidos, Señor. Pero también en esta hora te estamos dando gracias. ¿Por qué? Porque tú siempre vas a estar con nosotros en cualquier lugar y en cualquier situación, Señor. A pesar de que haya algún fallecimiento, Señor, dentro de nuestros hogares, Señor. Sabemos que en esta semana, Señor, la mamá del hermano Florentino falleció, pero sabemos que está en el cielo, Señor, contigo, Señor. Sabemos que la promesa que tú tienes para nosotros es que siempre vamos a estar contigo.
a pesar de muchas situaciones que han pasado, Señor. Te estamos pidiendo también que bendigas en esta hora y te da gratitud el hermano Ciro, porque la operación de su hermana María fue un éxito, que fue operada de un ojo de catarata. Gracias porque tenga también su pronta recuperación, Señor. Seguimos orando, Señor, por el agradecimiento, gratitud a mi Señor por la bendición, por nuestra hermana Olga. Gracias por su vida, gracias por sus hijos, gracias porque realmente su familia siempre ha estado aquí en tu casa, Señor. Bendice a cada uno de sus familiares que están y por eso tiene gratitud en esta mañana, Señor. En esta mañana tenemos la gratitud de nuestra hermana Ruth, Señor, por la salud que le has dado a él, a su hija y a su familia, Señor. Gracias porque tú siempre has estado con ellos, nunca les ha faltado nada, Señor, a pesar de esta situación, esta pandemia que tenemos en esta mañana, Señor. Gracias porque siempre has estado al cuidado de nosotros, Señor, en todo este tiempo, Señor. Seguimos dándote gracias, Señor, porque tú nunca nos has abandonado en unas situaciones diferentes. Y ahorita que tenemos proyectos también en nuestra iglesia, Señor, proyectos también de salud por parte de nuestro pastor que va a ser operado, Señor, también dale la tranquilidad, Señor, y que todo lo que vayamos a hacer a un futuro en esta iglesia y con él, Señor, también te lo ponemos en tus manos y que todo salga bien, Señor, conforme sea tu voluntad, Señor. También tenemos por la vida de nuestro hermano Rafael, Señor, por su esposa, por su familia, por sus hijos, Señor. Sabemos que el hermano ya no está con nosotros, Señor, pero sabemos que está en tu trono y gracias, Señor. Gracias por su familia, dales el confort y sabemos que tenemos que confiar en ti, que algún día nos vamos a encontrar en algún lugar, Señor. Tú sabes cuándo y dónde, Señor. Gracias porque siempre has estado con nosotros. Gracias por este culto, Señor. Gracias por todas las actividades que vamos a tener. La predicación, la lectura, los cantos, Señor, lo elevamos hacia el trono de tu gracia, Señor. Gracias por todo lo que tú nos has dado, gracias por la salud, gracias por estar en este domingo alabando tu nombre, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Vamos a continuar con la proclamación de la palabra. Les invito a leer en el Nuevo Testamento el libro de Romanos, capítulo 6. Nos ponemos de pie y nuevamente lo leemos alternadamente, por favor. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Y no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte se enseñorea más de él. La muerte no se enseñorea más de él. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos
a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Pero gracias a Dios que aunque eras esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentéis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Pero ¿qué fruto tenéis de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Le doy el lugar al hermano pastor. Oremos al Señor. Padre, gracias te damos en esta tarde por la oportunidad, por el privilegio concedido en tu gracia y en tu misericordia, el poder, Señor, estar aquí delante de ti. Gracias por tu pueblo que ya está presente, Señor, delante de ti, tanto desde su hogar, Señor, a través de sus dispositivos o aquí de manera presencial, Señor. Hoy que estamos adorando tu nombre en un día dedicado para alabarte, para bendecirte, Señor, guardando, Señor, este tiempo como un culto en el cual celebramos, Señor, a ti. Gracias te damos por esta oportunidad, gracias por ser tus hijos. Bendito seas por ello. Nos ponemos en tus manos y confiamos en tu gracia y presencia en nuestra vida, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden ocupar sus lugares. Pónganse cómodos. Damos gracias a Dios por la bendición de estar aquí en esta tarde. A los que están dentro de la casa de oración, en esta capilla, les damos la bienvenida. En el nombre del Señor sea bienvenido. ¿Qué tal su semana? ¿Cómo estuvo? ¿Bendecida? Amén. Qué bendición. Nosotros los hijos del Señor, aún en momentos difíciles, creo que lo más que podemos decir es que tenemos tiempos difíciles, pero bendecidos con la presencia de Dios. Siempre vamos a ser bendecidos para bendecir a otros. También hasta usted que nos sintoniza en su hogar a través de los medios electrónicos del que dispone, sea bienvenido a este tiempo de adoración al Señor. Esperamos y confiamos en Dios de que su semana haya sido una semana de mucha bendición y que la semana que estamos comenzando sea mucho mejor todavía que la que hoy tenemos. Hoy vamos a hablar de algunos aspectos de la palabra de Dios que hemos estado hablando desde inicio de mes, de los domingos, y hoy vamos a hablar sobre libres para servir a Cristo. Recuerda que empezamos hablando ya hablamos de la justificación, ya hablamos de la santificación, hemos hablado de la regeneración, hemos hablado del llamamiento, hemos hablado de todas estas fundamentales aspectos que hacen de la vida de un creyente algo diferente. Hoy vamos a hablar de estos aspectos que tiene que ver con la libertad para servir a Cristo, libres para servir a Cristo. Abra su Biblia, manténgala abierta ahí en Romanos capítulo 6, verso 1 al 23. Y si usted vuelve a releer los versículos 1 al 11, vamos a encontrar allí
que Pablo establece que con nuestro bautismo, es decir, por haber creído en Cristo, y él establece que con nuestro bautismo nosotros en Cristo hemos sido nuevas criaturas, es decir, el bautismo para el creyente es el símbolo externo de su unión con Cristo. Reitero, el bautismo para nosotros los que estamos en Cristo simboliza nuestra unión con Cristo. Entonces, nosotros morimos con Cristo y además resucitamos a una nueva vida con Él, simbolizado a través del bautismo que es celebrado una vez nosotros hemos creído en Él. Por lo tanto, debemos considerar, nos dice Pablo, desde el verso 1 hasta el verso 11, muertos al pecado, más vivos para Dios en Cristo Jesús. De eso nos hablan estos 11 versículos, porque Jesús dice es nuestro Señor, y el que, más adelante lo dice, y el que manda es el amo. Y si usted y yo servimos a Cristo, Él es el amo de nuestra vida. Ahora, en los versículos 12 al 23, Pablo va a especificar en todos y cada uno de estos versículos las implicaciones teológicas de nuestro nuevo nacimiento. Es decir, nos va a decir específicamente en qué consiste nuestro nuevo nacimiento y cómo debemos actuar según esta nueva naturaleza que a nosotros nos ha sido imputada por la gracia y obra de Jesucristo en nuestra vida. Por lo tanto, necesitamos de alguna manera darle el dominio a Dios, el dominio de nuestro ser a Dios, para que nos convirtamos así en esclavos de Dios. Porque si antes éramos esclavos del pecado, ahora con Cristo Jesús gobernando nuestra mente y nuestro corazón, nosotros pasamos a ser esclavos de Cristo en la obediencia y justicia de Dios para gloria del Padre. Pablo no insinúa, nosotros en ningún momento en estos versículos debemos saber que Pablo no está insinuando que somos libres en el sentido de tener amo y de no tener amo y hacer lo que queramos. No, somos liberados por la gracia y el poder de Dios para que nosotros podamos tener comunión con Dios y entonces servir nosotros a la gracia de Dios. Y si no lo hacemos, entonces estaríamos sirviendo al pecado y no hay otra opción. O servimos al pecado o servimos a Dios. No hay opciones. O sirves a Dios o sirves al pecado. De eso nos hablan los versos 12 al 23 que vamos a estar puntualizando en alguna manera. Pero bien, vamos a ver los versos 12 al 14. Romanos 6, 12 al 14. Aquí la palabra que sobresale es: no reine pues el pecado. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Verso 12. Los placeres del pecado, los goces y disfrutes del pecado toman un lugar, dice Pablo, aquí en el cuerpo que muchas veces inclusive parece que es hasta mejor, ¿sí? En momentos pareciera ser que es mucho mejor que los placeres o las bendiciones del Señor en nuestra vida. Sin embargo, el cuerpo sigue siendo mortal y entonces, por lo tanto, los placeres que hay en el cuerpo son pasajeros. Porque entre tanto que el cuerpo siga siendo mortal, los placeres van a ser pasajeros. Ahora, Pablo está aquí hablándonos de una vida en Cristo y que trae una alegría eterna también. Vea usted, dice, nuestra batalla entonces es espiritual y se lucha. Y en esa lucha se pierde o se gana, como cualquier lucha, ¿no? Y esas luchas que diariamente nosotros tenemos con la toma de decisiones a quién servir es una constante en nuestra vida. Por eso el apóstol Pablo está indicándonos que el cuerpo es mortal, pero a la vez nos está diciendo que hay una bendición eterna en Cristo Jesús. Ahora,
nosotros sabemos que aquí, en estos pasajes, podemos encontrar cómo nosotros podemos, como creyentes, utilizar el cuerpo. En más de una ocasión dice el Señor que no presentemos nuestros cuerpos como instrumentos de pecado. Y para que nosotros podamos hacer, tenemos que responder en obediencia en sus concupiscencias. La palabra griega concupiscencia es epitumiais, que quiere decir precisamente concupiscencias. Y mis amados hermanos, aquí, ¿de dónde surgen las concupiscencias? De las pasiones, dice. De las pasiones, dice el Señor. Por eso en el versículo 12 aún sigue hablando como si nosotros no hubiésemos entendido, y nos está invitando para que nosotros sujetemos el cuerpo mortal a las cosas espirituales y no a las pasiones de este mundo. Ahora, déjeme decirle que hoy muchas veces nosotros pecamos de muchas maneras. Por eso no podemos servirle a Dios, no podemos servirle, aun cuando Cristo Jesús ya murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados, nosotros todavía nos volvemos a atar a este mundo, a las pasiones de este mundo, y no podemos servirle a Cristo porque no tenemos, aun cuando Cristo ya nos libertó, no gozamos de esa libertad porque nosotros mismos nos volvemos a esclavizar, dice, al pecado. ¿Cuáles son esos pecados que a veces hay en el cuerpo mortal y a la que Pablo dice que estamos sujetos a pasiones? Y una de ellas podría ser las apatías, el orgullo, la ira, la lujuria, el rencor, los odios, la pereza, la apatía o desinterés al servicio del Señor o en el reino de Dios, contiendas, egoísmos, glotonerías, embriagueces, y hay un etcétera, 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 muy, muy largo. En el mundo que vivimos, siempre vamos a estar en esa lucha constante. Por eso el apóstol Pablo en otra ocasión decía, miserable de mí, porque lo que no quiero hacer, eso hago. El ser humano, aun cuando haya sido liberado por la gracia y obra de Jesucristo, sigue todavía sujeto a sus pasiones, sigue todavía sujeto a las cosas de este mundo. Ahora, nosotros tenemos que entender que podemos estar seguros que el tentador siempre va a tratar y a preparar un cebo muy efectivo para hacernos caer, un cebo muy efectivo para que nosotros pongamos nuestro interés en él y caigamos, y entonces nos haga daños. Busca con un interés que usted no se lo imagina, un interés por encima de cualquier interés, busca nuestras defensas más débiles para que cuando va viendo él nos conoce y sabe qué parte de nosotros son débiles. Si es nuestro carácter, nos ataca por ahí, en la parte más débil. Si es nuestro desconocimiento de la palabra, nos ataca por allí. Si es nuestro resentimiento, nos ataca por ahí. Y déjeme decirle que el pecado es como una cuerda resbaladiza. El enemigo siempre va a estar tratando de hacernos caer delante de él, porque esa es su tarea. Él es el tentador y está determinado a convertirse en nuestro amo, dice la palabra. Él tratará de hacernos daño, pero gloria al Señor, porque Cristo Jesús pagó el precio. Ya nosotros hemos sido liberados del pecado y de la muerte, dice Pablo. Entonces nosotros sabemos que el enemigo no se va a cansar. Él tiene una paciencia que ni se lo imagina. Él va a esperar el momento preciso y va a estar cazándonos como el león para aprovechar el primer descuido que nosotros tengamos para caer de la presencia del Señor y hacernos tropezar a nosotros. Ahora, gracias a Dios que Él nos ha dado los medios de gracia, como lo conocemos, para poder nosotros resistir en el día malo y esa tentación no sea efectiva en nosotros. Él nos ha dado una nueva naturaleza al nacer en Cristo Jesús. Nos ha hecho nuevas
criaturas. Pablo decía, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todo es hecho nuevo. El nuevo nacimiento, la nueva criatura que se implanta en nosotros por la gracia y presencia de Dios es maravillosa. Ahora, tenemos también las Escrituras, la palabra de Dios, para que nosotros podamos ser guiados por ella. Tenemos la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, y cuando tenemos la educación de la gracia de Dios y la guianza del Espíritu Santo, entonces nosotros podemos enfrentarnos a cualquier tentación en el nombre de Jesús. Versículos de la Escritura son claves para poder resistir en el día malo. Esto sugiere entonces que nosotros debemos aprender las Escrituras, tener en nuestra mente, en nuestro corazón, una cosmovisión bíblica. Es decir, ¿qué quiero decir? Tenemos que tener conocimiento de la palabra de Dios lo suficiente para poder resistir en el día malo. ¿Recuerda usted las 3 tentaciones de Jesús después de iniciar después de que fue él bautizado y fue llevado al desierto? En la tentación, en las 3 tentaciones, Jesús le responde con palabra de Dios. Tenía versículos de la Biblia, de la palabra de Dios en su mente y en su corazón, y con palabra de Dios le contesta. No le contesta humanamente, con sabiduría humana, le contesta con palabra de Dios. Y entonces la tercera ocasión dice que el enemigo se aleja de Jesucristo. Dice la palabra que si resistimos al diablo con la palabra del Señor y enviamos a Jesús en nuestro lugar, el diablo dice, huirá de nosotros. Mis amados hermanos, las Escrituras entonces son aquellas palabras que debemos tener en nuestra mente y en nuestro corazón. Ahora, también es importante, urgentemente importante decir que nosotros debemos actuar acordes al nuevo nacimiento. Si ya somos creyentes en Cristo, tenemos que mostrar nuestra comunión con Cristo. Déjeme decirle que muchas veces nosotros pensamos que ser cristiano es algo pasajero y que podemos vivir de la manera que querramos. Una de las cosas que se ha dicho, por ejemplo, de la negación en el aspecto psicológico es que, por ejemplo, el que toma demasiado, el ebrio, él siempre está negando y dice, yo en el momento que quiera dejo este vicio. Es una negación que el enemigo le ha hecho creer que es posible. Sin embargo, esto no es posible. Dice la palabra del Señor también que nosotros no debemos presentar nuestros miembros al pecado como instrumento, griego opla. ¿Qué quiere decir? Instrumentos de iniquidad. Es decir, debemos presentarnos a Dios como vivos de los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos. Otra vez aparece la palabra griega opla, de justicia. Mis amados hermanos, un instrumento es un arma. Si nosotros damos nuestros cuerpos como armas de pecado a Satanás, él va a gobernar nuestra vida. Él va a dirigir nuestras vidas y entonces nosotros no vamos a poder enfrentar nada. Pero si nosotros presentamos nuestros miembros como instrumento, como arma de justicia, porque es la traducción literal del griego al español, opla es instrumento y un instrumento es un arma. Entonces, si usted presta su instrumento, su arma, que es su cuerpo, para el pecado, usted va a estar siempre siendo esclavo del pecado. Pero por la gracia y obra de Jesucristo, que ya hemos sido liberados y hoy somos libres en Cristo, debemos presentar, dice Pablo, nuestros cuerpos como instrumento, como armas de justicia. Por la fe en Jesús, nosotros podemos hacer eso. Ahora, ¿por qué tenemos que hacer eso? Porque darle poder a Satanás, mis amados hermanos, es armar a un enemigo muy peligroso. Si usted le pone sus armas, le da el poder a Satanás, Satanás va a destruirnos con estas mismas armas. Y por eso es que hoy día hay familias totalmente destruidas, por eso es que hoy día hay personas destruidas, no importa la condición social, económica o política que tenga, siempre
el enemigo con las armas en sus manos que usted le brinda o que el ser humano le brinda, va a destruirlo. Pero bendito sea el Señor, porque si nosotros prestamos las armas a Dios como instrumento de justicia en obediencia a su palabra, entonces nosotros vamos a tener como resultado, en beneficio propio, la bendición de la promesa eterna en Cristo Jesús. Ese es un beneficio eterno que solo tenemos en su gracia y en su misericordia. Y da la razón en el verso 14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y aquí es increíble que Pablo, siendo judío y siendo un hombre que se crió a los pies de Gamaliel, y que los judíos sabemos que ellos decían que la ley era su sayo, y en cierto sentido es cierto, pero ellos decían que la ley era la que los guiaba y la ley les decía qué hacer, y además decían también que los protegía de cometer cualquier error, cualquier pecado. Pablo ahora, siendo judío, diga esto precisamente: pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y esto es interesante porque decíamos que, y ya sabemos que Pablo era fariseo, y los fariseos eran sumamente extremosos y muy celosos de la ley. Ahora, ¿qué nos hace pensar esto? Bueno, nosotros sabemos que Pablo está enfatizando la gracia de Dios aquí, porque los judíos que creían que la ley les protegía de los pecados, no fue posible, porque si hubieran podido ser protegidos por la ley de los pecados, entonces no hubiese sido necesario que viniera Cristo a morir en este mundo. Esa es la razón por que el pecado tiene dominio sobre aquellos hijos de la ley, porque el pecado se seguía enseñoreando de ellos, porque aun cuando estaban bajo la ley, no lograban, no podían superar sus pecados. Al vivir bajo la ley, seguían siendo esclavos del pecado. Pero gracias a Dios que hoy usted y yo estamos bajo la gracia, y este es un estatus, mis amados hermanos, en el que no podemos fallar. ¿Por qué? Porque Dios mismo, el Señor de los cielos, ya perdonó nuestros pecados en Cristo Jesús, y entonces podemos vivir tranquilos con la fe de que la gracia de Dios es mayor que nuestros pecados. Reitero, nosotros sabemos que hoy Cristo Jesús, por su gracia, nos ha perdonado de nuestros pecados. Si usted tiene a alguien ahí cerca de usted, dígale: Cristo perdonó tus pecados. Dígaselo: Cristo perdonó tus pecados, porque esto es maravilloso, hermano. No importa el tamaño de nuestros pecados. Una ocasión, un hombre que estaba sumamente muy confundido, pero también muy afligido, porque había cometido varios asesinatos, y yo, sin saberlo, le empecé a hablar de Cristo. Me dijo: es que a mí no me puede perdonar Dios porque tengo tantos pecados que he cometido. Le digo: no importa. Dice: pero supóngase usted que yo soy como un Hitler, que mató muchos, aunque tal vez físicamente no lo hizo, pero él fue la mente macabra y siniestra que estuvo detrás. Si usted supiera que Cristo, si él estuviera delante de Cristo, ¿usted cree que Cristo lo perdonaría? Si se arrepiente sinceramente, sí. Si pide perdón por sus pecados, sí. Pero oiga, si hizo tanto, para Dios no hay limitación. Su amor es tan grande, y lo único que Él pide es que nuestros pecados ya no vuelvan a ser cometidos, porque Él nos perdona una vez y para siempre. Él no es como los seres humanos. Y hoy día hay muchos dicen que en algunos hogares se convierten en históricos, ¿verdad? Porque empiezan a sacar la historia y todo. ¿Te acuerdas de tal fecha? No te perdono esto que me hiciste. Ya se acabó ese tiempo, yo creo, hace muchos años, y todavía siguen recordando. Cristo no se acuerda de nuestras faltas, nos perdona y olvida nuestros pecados. Si nosotros volvemos
a pecar y pedimos perdón, Cristo nos perdona porque la gracia es suficiente, la gracia de Dios, autosuficiente, la toda suficiencia de la gracia de Dios. Entonces, podemos nosotros saber que hoy no debemos prestar nuestros cuerpos al pecado, porque somos libres por Cristo Jesús. Segundo aspecto, Romanos 15 al 19. Termina con la ley, Pablo, y ahora dice, ¿pecaremos porque no estamos bajo la ley? ¿Por qué pecaremos? Porque no estamos bajo de la ley, sino bajo de la gracia. Pablo dice, en ninguna manera. Esto parece ser que es la misma pregunta que Pablo hace en capítulo 6, verso 1. ¿Perseveraremos en pecado para que la gracia abunde? Su respuesta es la misma, en ninguna manera. ¿Sí? En ambos casos la respuesta es la misma, en ninguna manera. Por lo tanto, mis amados hermanos, Pablo está diciendo aquí que quizás nosotros no sabemos a quién nosotros mismos nos presentamos por siervos para obedecerle. Dice en el versículo 16, ¿no sabéis que a quien os prestáis vosotros mismos por siervos para obedecerle, sois siervos de aquel a quien obedecéis? ¿O del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? Pablo aquí no está defendiendo la institución de la esclavitud. En su lugar, él está utilizando aquí algo familiar para ilustrar que no tenemos más que servir a uno de estos dos amos, o a la justicia de Dios o al pecado. Es decir, a la ¿somos obedientes o somos pecadores? No hay de dos, no hay más que esta. O eres siervo de justicia en Cristo Jesús, o eres siervo del pecado. O eres siervo de Jesucristo, o eres siervo de Satanás. ¿A quién le vas a obedecer? Mire, no podemos escoger sin nosotros decir, bueno, pues yo no quiero ni a este, voy a buscar otro. No, no hay de dos, no hay más que solo dos. O eres de Cristo, o eres del diablo. O le sirves a la justicia, o le sirves al pecado. Y esto es muy tremendo, porque mis amados hermanos, nosotros que ya no estamos bajo la ley, sin embargo, dice, a pesar de que estamos bajo la gracia, nuestra justicia no puede ser una que viene de obedecer la ley, sino viene de Cristo Jesús mismo. Esa es la justicia que hace posible que nosotros seamos redimidos y que podamos glorificar a Dios. Si buscamos la justicia que acompaña el cumplir de la ley, entonces estaríamos frustrados porque no podríamos cumplir esa ley. Pero si buscamos la obediencia en manifestación de la gracia para Dios, nosotros podemos decirle a Dios gracias porque Él es el más grande ser del universo y su justicia y su gracia es más grande que los pecados que puedan haber en todo el mundo. Ahora, déjeme decirle que nosotros tenemos que dejar que la gracia de Dios reine en nuestra vida como hijos de Dios. Es decir, nosotros sabemos que Dios nos ha hecho justos y somos sus hijos para gloria de su nombre. Esto es precioso, porque hoy sabemos que nosotros podemos resistir el mal, podemos resistir el pecado si somos obedientes a su voz. Si la obediencia que nosotros rendimos a la justicia de Dios es maravillosa, entonces tenemos garantía de la vida eterna en su nombre. Ahora, si nosotros la Biblia habla de pactos, pero un pacto es como una alianza. Si nosotros nos aliamos con Dios, si nosotros pactamos con Dios, a mí me encanta el término de pacto. Si nosotros pactamos con Dios y cumplimos sus pactos o los pactos hechos con Él, Él cumple su parte y nosotros cumplimos la nuestra,
estamos del otro lado. Pero si nosotros no cumplimos lo que pactamos, el Señor puede inclusive hacer que lo que le corresponde al que no cumple el pacto se le ejecute, y si esto es un castigo, pues este tendrá que ser aplicado. Pero déjeme decirle, gracias a Dios, porque siendo siervos del pecado, dice Pablo en el verso 17, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados o solo fuisteis llamados. Gracias a Dios. Pablo está diciendo que la gracia es una forma de doctrina en la cual nosotros debemos obedecer. Ahora, la frase obedecer de corazón que se menciona en estos versículos es importante, ya que Jesús enfatizaba un cristianismo de corazón. En los evangelios las palabras corazón y corazones se repite docenas de veces y se encuentran docenas de versículos en los que Jesús habla de una religión o un cristianismo de religión. Yo les voy a citar solamente dos que quise traer en esta tarde. Dice, bienaventurados los de limpio corazón, Mateo 5:8, porque donde estuviere vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón, Mateo 6:21. ¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? Mateo 9:4. La lista es, les decía, es muy larga y puede ser muy larga. Sin embargo, el problema que Jesús encontraba con los líderes religiosos de aquella época y que todavía sigue habiendo en nuestra época es este. Precisamente, mis amados hermanos, que la observancia que los líderes religiosos de aquella época hacían con respecto a la ley no era de corazón. Y hoy día mucha gente también en la vida de la iglesia cristiana hoy día no estamos sirviendo a Dios de corazón. Muchas veces venimos a la iglesia o algunos quieren vivir una vida de herencia. ¿Por qué vas a la iglesia? Porque pues mi papá ahí me dejó. Y déjeme decirle que aquella forma de doctrina, la cual dice sois entregados, del griego que significa precisamente sois esclavos, a la cual fuisteis esclavizados. Y la palabra griega es paradotere o paradoterte, que viene de otra palabra griega también, paradidiomi, que significa precisamente esclavizados o nosotros entregados totalmente a ello. Mire, quiero decirle que si somos libertados del pecado, no podemos ser hechos nuevamente pecadores, sino siervos de justicia, como lo dijo el versículo 18. Cada día nosotros tenemos que enfrentar nuevos retos y nuevos desafíos, pero en todos y cada uno de ellos debemos reconocer la gracia de Dios en medio de nuestra vida. Y para concluir, quisiera mencionar que la santidad que Dios nos ha dado es una santidad que nada ni nadie nos puede quitar, ni aún los ataques del enemigo. Romanos 6, 20 al 23 dice que la dádiva de Dios es vida eterna, porque cuando fuiste siervos del pecado, dice, erais libres acerca de la justicia, verso 20. Es decir, cuando estamos esclavizados al pecado, no hay más que hacer que solo pecar. Libres de la justicia, es decir, no podemos hacer justicia, pero la única libertad entonces que se tiene es esa antigua esclavitud, y la libertad que Cristo ofrece es su justicia de gracia y de misericordia en obediencia. Mis amados hermanos, nosotros tenemos que ser esclavos de la justicia de Dios, hacer el bien. Ese debe ser nuestro propósito siempre. El mundo romano estaba lleno de pecado. Por ejemplo, y esto es fuerte, quizás lo que le voy a decir, usted dirá, ¿a poco era así tanto? Bueno,
en el periodo de Pablo, entre los romanos principalmente, dejaban morir a las hijas mujeres en las intemperies porque a ellos solo les interesaban los varones. Las mujeres las dejaban morir. Y entonces muchas de estas mujeres terminaban siendo educadas en los prostíbulos y después puestas a trabajar como prostitutas. De ese tamaño era el pecado en aquellos tiempos. ¿Por qué menciono esto? Porque usted dirá, híjole, qué feo era vivir en aquella época. Pues déjeme decirle que la época que estamos viviendo no se queda atrás. Hoy se están pasando leyes que van en contra de cualquier sentido común. Hoy una nueva ley que se está promoviendo ahorita, precisamente recientemente, es esta de que se está pidiendo que los menores puedan elegir qué sexo tener. Y si usted le había puesto a su hijo varón o mujer en su acta, ellos se lo pueden eliminar y están promoviendo inclusive que las nuevas actas ya no traiga el sexo del niño o la niña, que diga nació fulano de tal y que ellos decidan qué poner más adelante. Esa es una nueva ley que está saliendo. Y el aborto y el matrimonio entre personas o unión entre personas del mismo sexo, aunque ellos le llaman matrimonio, todo el derecho a la vida lo están pisoteando, el derecho constitucional lo están pisoteando. Todo esto es por causa del pecado. Y esto, mis amados hermanos, sigue estando aquí. Ahora, cuando hablamos de fruto, estamos hablando en el griego de carpón. Y mis amados hermanos, dice, pues tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis, porque el fin de ellas es muerte. Verso 21. Mire, desafortunadamente muchas personas hoy día, como mucha gente, no entiende lo que está sucediendo y se va por donde se va la gran mayoría. Y esto es porque no se razona, no se tiene la suficiente capacidad a veces de entender que estamos en un mundo cambiante y pensamos que las cosas van a seguir igual. Pero no, déjeme decirle que nosotros estamos desafiados por Dios para que lo que decidamos hacer o dejar de hacer, no olvidemos que puede afectar en nuestro futuro inmediato o a nuestras futuras generaciones. Por ello tenemos que hacerlo en oración y en búsqueda del Señor, porque nosotros sabemos que la palabra carpón, que significa fruto, habla precisamente del resultado. Supongamos un agricultor que siembra pepino, siembra semillas de pepino, no espera cosechar jitomates. Si siembra un árbol de mango, no espera cosechar papayas de ese árbol. El fruto que siembre es el que va a cosechar. Por eso Pablo dice que el fruto de justicia es vida eterna, pero el fruto del pecado es la muerte. Y de eso nos habla precisamente este versículo. Y déjeme decirle, hermanos, que si nosotros sabemos esto, conocemos qué clase de fruto tenemos que producir, es en el cual tenemos que trabajar. Ahora, los cristianos romanos habían sido siervos del pecado por mucho tiempo y habían hecho cosas malas de las cuales se avergonzaban ahora. Pero dice Pablo, pero ahora habéis sido hechos siervos de justicia. Y ellos ya no deberían avergonzarse, sino al contrario, sentirse agradecidos, porque aunque les parecía en el pasado natural lidiar con el pecado, ahora que ya conocían la gracia de Dios, se avergonzaba. Y Pablo dice, estas cosas ni siquiera se nombren entre vosotros. Pablo va mucho más allá. Y mis amados hermanos, nosotros tenemos que presentar nuestros miembros al servicio de Dios, como lo que es la justicia de Dios. Ahora, si somos librados del pecado y hechos siervos de Dios, entonces tenemos nuestro fruto, que es la santificación, y por fruto dice, por fin, la vida eterna, verso 22. Ahora, llegamos también al versículo 23, y antes de eso solo quiero decirle dos cosas.
Lo que Pablo ha hablado de sus vidas antiguas en servicio precisamente al pecado, más ahora, y luego dice, cuando marca un cambio, ahora Pablo habla de sus vidas nuevas en el servicio a Dios. Si nosotros antes éramos rebeldes, desobedientes y éramos personas que no teníamos un corazón de servicio, éramos apáticos, ahora tenemos que ser empáticos con las cosas. Si en la iglesia del Señor o en nuestro entorno hay una necesidad, tenemos que hacer las cosas conforme a Dios nos los pide que lo hagamos. Les pongo un ejemplo muy práctico. No sé si todavía lo sigan haciendo, pero en el ejército a nosotros se nos enseñó que si veías una basura tirada, aunque no trajeras una bolsa donde ponerlo, te agachabas, lo levantabas, y si no tenías dónde ponerlo en ese momento, no encontrabas un basurero, te lo llevabas a tu casa y lo depositabas en la basura. No sé si a usted le ha tocado ver a alguien que se agacha y levanta la basura, posiblemente tuvo la instrucción. Pero ¿qué pasa hoy día con las nuevas generaciones? Aún si la abuelita está tirada, no se agachan a levantarla. Se ha perdido esa situación. Ahora, si estamos en Cristo, el espíritu de servicio en los creyentes, ya sea un joven, un adolescente, un adulto mayor o alguien que ya está anciano, tiene un espíritu de servicio de manera tal que no hay nada que le impida servirle a su Señor. Porque dice la palabra que cuando lo hacemos a uno de estos, mis hermanos más pequeñitos, dice, a mí lo hiciste. Y no sé usted, pero en la mayoría de las iglesias nos cuesta trabajo involucrarnos en los trabajos de la iglesia, de la obra de Dios. Un hermano, recuerdo que una vez me decía, pastor, yo no voy, no van mis pasos, pero van mis pesos. El hermano no podía ir, pero él ofrendaba y era lo que quería decir. Yo le decía, pero de vez en cuando, hermano, también que sus pasos caminen a limpiar las bancas, a hacer algo en el templo. Y mis amados hermanos, en la iglesia Oreb pronto tendremos esta oportunidad, porque aprovecho la ocasión para decirles, gracias a Dios, porque dice la palabra que tenemos que dar gracias por todo. Gracias a Dios, en el último terremoto de septiembre, nuestro edificio fue dañado. No sabemos qué tanto fue dañado. Y seguimos teniendo cultos acá porque ya vinieron unos ingenieros estructurales y revisaron y dijeron, al parecer no hay daño que ponga en riesgo la integridad de la iglesia. Pero no quiere decir que ahí nos vamos a quedar, vamos a trabajar, vamos a hacer los estudios necesarios. Si usted vea en los extremos, en la parte alta, hay fisuras, hay cuarteaduras que necesitamos revisar de este lado que también hay daños, necesitamos revisar las columnas y toda la estructura. Y todo esto requiere recursos económicos, humanos, necesitamos trabajo. Hoy en esta iglesia se está buscando el servicio a Dios. Ayer nos tocó a la sociedad de varones, la próxima semana le tocará a los líderes hacer limpieza general del templo. Pero hermanos y hermanas, tenemos todos que trabajar y servir al Señor. La comisión de Proconstrucción va a trabajar, pero no lo puede hacer sola, lo tiene que hacer con la iglesia del Señor. Y mis amados hermanos, si nosotros sabemos que la vida en Cristo es una vida de servicio y hemos sido libres para servir a Cristo, pues tenemos que hacerlo. Y viene el último versículo, y vea usted cómo pasa de una metáfora de agricultor, que habla de fruto, a una metáfora de finanzas. Habla de salario, la palabra griega allá, más la paga, ¿de qué? Del pecado. Paga es salario. La paga del pecado es muerte. ¿Sí? La persona que espera recibir su paga poniéndose en la fila del pecado, ¿qué le toca? La muerte. La persona que espera recibir su paga pero se pone en la fila del pecado va a tener solamente muerte. Ahora, cuando él abra su cheque o cuando abra su sobre, va a encontrar su cheque marcado con la palabra muerte.
y no se puede, mis amados hermanos, devolver porque es un pago justo, pues es lo que le corresponde, la muerte. Pero gloria al Señor, mis amados hermanos, porque déjeme decirle que la persona que siembra simiente de pecado le toca la muerte, pero la persona que siembra simiente o fruto de vida, entonces le toca la vida eterna. Ahora, nosotros sabemos que hay gentes, personas codiciosas que viven en palacios y dice, mira cómo a él que está pecando le va bien, y pareciera que así es, hermanos. Que la gente que está viviendo en pecado, el que roba, el que hace esto, vive bien, pero vea usted las noticias, simplemente cómo están las cosas. Se dará cuenta que muchos no están disfrutando de todo lo que robaron, de todo lo que hicieron. Y déjeme decirle que si alguien no se arrepiente, seguro va a llevar la paga de su pecado. Ahora, pero más la dádiva de Dios, y aquí esto es para los que quizás han nacido en el cristianismo, más la dádiva de Dios es ¿qué? Vida eterna. Mire, aún los que nacieron en la vida cristiana, porque dádiva es un regalo, no te lo ganaste, es un regalo de Dios. Y la palabra del Señor dice a través de Pablo a los Efesios que la salvación es por gracia y no por obras, para que ninguno se gloríe. Y nosotros somos salvos por la gracia de Dios que Él ha puesto en nuestras vidas, y por ello nosotros hoy estamos seguros y debemos estar felices de que en Cristo Jesús somos más que vencedores. Romanos 8. La palabra de Dios es muy amplia y muy hermosa. Concluyo diciendo lo siguiente, mis amados hermanos. Nosotros sabemos que el pecado se paga con la muerte, pero esperamos oír también que la paga del servicio a Dios es la vida, y a todo lo largo de la carta de Pablo a los romanos, el apóstol Pablo está enfatizando que no podemos ganar la vida eterna, sino que debemos nosotros recibirla como un don gratuito de Dios. Cristo ya pagó el precio. Ya no hay necesidad de más recursos, no hay necesidad de más dádivas, porque Dios ya dio la dádiva más preciosa, que fue Jesucristo, su Hijo único, muriendo en la cruz por ti y por mí. Gloria al Señor por ello, porque en Cristo Jesús nosotros tenemos vida eterna. Somos libres para servirle a Él. Ya no podemos prestar ni volver a regresar para prestar nuestros cuerpos para el pecado, como instrumento, como arma de pecado, sino presentemos nuestros cuerpos como arma de justicia en obediencia a Dios. Y entonces la gloria del Señor se hará realidad en nuestras vidas. Esto es una buena noticia, porque nosotros sabemos, hermanos, que algunos quizás hemos pasado muchos años sirviéndole a Dios, y eso significa entonces que no importa cuán profundo sea el hoyo en que algunos quizás hayan caído o que hayamos caído, la gracia de Dios es suficiente para sacarnos de ella y ponernos en lugares especiales para la gloria de su nombre. Déjeme decirle que nosotros sabemos que por su sangre y su vida, nosotros somos que tenemos vida eterna. Ponérselo de manera tal, a través de una figura, sería decirle, haga de cuenta o hagamos de cuenta que cuando usted viene a Cristo Jesús, confiesa sus pecados, pide perdón por todos y cada uno de ellos, Jesucristo extiende el cheque pagando el precio que cuesta su salvación. No es gratuita, para usted es gratuita, pero no es gratuita totalmente. Jesús pagó el precio para que usted y yo tengamos vida eterna en su nombre. Y entonces, si nosotros hemos sido redimidos, lo único que podemos hacer y la única manera que tenemos para corresponder a esa gracia es sirviéndole. Por eso el tema, libres para servir a Cristo. Todo ha sido pagado ya. Solo te resta decir, Señor, aquí estoy.
haz lo que quieras en mi vida. Yo te invito en esta mañana, en esta tarde, a que reflexiones sobre ello, y si tienes necesidad y quieres pedirle al Señor, hazlo en tu lugar. Oremos al Señor. Querido Padre, en esta tarde te damos gracias porque reconocemos tu ayuda, tu dirección, tu presencia en nuestra vida. Has pagado el precio, Señor, por nosotros. Nos has ofrecido la vida eterna, Señor, en el nombre de Jesús. Y hoy somos salvos por gracia. Tenemos la vida eterna y la presencia de tu Espíritu Santo, nuestro ayudador, nuestro consolador, el que nos dirige a buenos pastos, donde el pastor de pastores, el Rey de reyes y Señor de señores, nos espera con los brazos abiertos para decir: venid a mí, benditos de mi Padre, al lugar preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Gracias porque en Cristo Jesús hemos sido predestinados para vida eterna. Gracias porque sabemos que, Señor, en el nombre de Jesús y solo en Él hemos sido simbolizados físicamente con el bautismo de su gracia para vida eterna. Y hoy reconocemos que en el nombre de Jesús solo hay redención y vida eterna por la justicia cumplida en Él para alabanza de su propio nombre. Gracias por el poder, por la manifestación y la glorificación de tu nombre en medio de tu pueblo. Si alguien en estas horas de esta tarde te ruega por su vida, por favor, Padre, escúchale, perdónale, dale paz, dale tranquilidad, dale presencia tuya en su vida, en su hogar, en su familia, a sus hijos, en su trabajo y en todo lo que, Señor, implique desafíos para ellos. Porque, Padre, deudores somos por la salvación que en Cristo Jesús hemos recibido. Tómanos en tus brazos, glorifícate en nosotros y permítenos, Señor, que sirvamos con esa libertad que tú nos has dado a la justicia divina por la fe y la obediencia a tu palabra, y que nos involucremos en los trabajos de tu obra, proclamando tu nombre, Señor, dando lo que es bueno para tu gloria y para tu obra, pero sobre todo, Señor, entregándonos, como dice Pablo también, en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional, la parte que nos corresponde, porque tú, Señor, ya pagaste el precio. Gracias, Padre. Gracias por habernos dado tu Hijo. Gracias porque en Jesús hoy somos salvos, y porque en Jesús tenemos vida eterna como una promesa segura, provista, otorgada y aplicada a través de la palabra y el Espíritu Santo en nuestra vida en Cristo Jesús. Amén y amén. Le damos gracias a Dios por su palabra que nos da vida. En respuesta a Dios, les invito a entonar el himno 292.
vamos a continuar con el diezmo y las ofrendas. Y mientras vamos a entonar el himno 445. Quiero darte mi ofrenda. En mi ofrenda, adorarte con ella, aprender a servirte mejor. Tratarla con cariño, como lo hacen los niños, que le dan de todo corazón. Quiero hacer sacrificio de tu fuego divino, presentarte mi ofrenda, ofrendarme a mí mismo. Quiero darte mi ofrenda hoy. 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 Quiero darte mi ofrenda, adorarte con ella, aprender a servirte mejor. Dártela con cariño, como lo hacen los niños, que le dan de todo corazón. Quiero hacer sacrificio de tu fuego divino, presentarte mi ofrenda, ofrendarme a mí mismo. Quiero darte mi ofrenda hoy. 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 4, 5. Y ofrecer sacrificio de alabanza con pan leudado y proclamar, publicar ofrendas voluntarias, porque así lo queréis, hijos de Israel, dice Jehová el Señor. Vamos a orar, hermanos. Bendito Padre Celestial, en este momento le queremos reconocer, bendito Padre, que usted tiene cuidado de su pueblo. Sus promesas son fieles y verdaderas, que si nosotros damos para su obra, usted abrirá las ventanas de los cielos hasta que sobreabunde. Bendito Padre, queremos alabarle, queremos reconocer que usted es un Dios que cuida, Señor, de su pueblo. Bendito Padre, le ponemos a sus manos esas ofrendas que su pueblo presenta delante de usted, los diezmos, las ofrendas. Le pedimos que usted las bendiga, las multiplique. Y gracias, Padre Santo, por estas bendiciones que usted derrama en nuestras vidas. Padre, todo se lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Oremos al Señor. Y ahora, mis amados hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la unción y bendición de su Santo Espíritu, sea con todos y cada uno de los que conformamos el pueblo de Dios por la gracia y misericordia de su salvación eterna, con nuestros vecinos, nuestras amistades, con aquellos que por el testimonio y la proclamación de la palabra de los ya salvos habrán de creer en Cristo, así como también por vuestros proyectos, vuestros anhelos y decisiones que serán tomadas bajo la dirección y guianza de la palabra y del Espíritu Santo, desde ahora y hasta que Jesucristo venga. Amén. Amén. Postludio y después los avisos.
Bien, damos gracias a Dios porque hemos concluido un tiempo de adoración más a nuestro Dios en este culto dominical, y les queremos seguir recordando pues a las hermanas de la Sociedad Femenil el culto a las 5 de la tarde, y también recordarles que el miércoles continuamos con los estudios bíblicos en el Evangelio de Juan. Vamos a entrar ya al capítulo 15, vamos a hablar sobre la vid verdadera, y en este capítulo precisamente hablamos de una de las dos cosas grandes que menciona el Señor. La gran comisión está en otro capítulo, pero en Mateo 28, pero aquí aparece el gran mandamiento, o aparece como un nuevo mandamiento os doy. Son dos cosas que menciona así literalmente con esas expresiones. Entonces, los esperamos el miércoles a las 7 de la noche al estudio bíblico, y el viernes al culto de oración. Por favor, háganos favor de hacernos llegar con tiempo sus oraciones para que nosotros las podamos incluir y estar juntos adorando al Señor. También les queremos decir que este próximo domingo también tenemos el estudio de Caminata Bíblica en el Nuevo Testamento a las 10 de la mañana. Si usted no se ha inscrito, anótese, está bastante muy bueno el estudio. Y a las 12 del día el culto de aposento alto. Los invitamos a estar en estas actividades. No sé si alguien tiene más aviso. Invitar a la iglesia el 31 de octubre, el último domingo de este mes, y a nuestras hermanas que nos están escuchando a través del Face. Es el aniversario de la Sociedad Femenil número 76. El culto va a ser a las 5 de la tarde. Están todos cordialmente invitados a este aniversario. Nuestras hermanas que gusten venir, vamos a tener el culto presencial, y los que no, vamos a hacer la transmisión a través del Face. Entonces todos están invitados a este aniversario. Hermanos, no se pierda la oportunidad de disfrutar de una coinonía como pueblo del Señor. Pues bien, también quiero pedirles por favor que ahorita al terminar el culto no se retire la iglesia presente. Tenemos un aviso muy importante que comunicarles. Gracias. Y a mis hermanos y amigos que nos sintonizan de diferentes partes, un saludo, muchas bendiciones, y que el Padre de amor sea siempre en sus vidas. Dios les bendiga.